Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero realizar un video acerca de cómo me hubiese gustado a mí poder entender el mundo de las criptomonedas antes de iniciar a hacer mi primera compra. Como bien saben, ¿verdad? Yo soy un inversor principiante, un inversor amateur que inició en un mercado alcista, mal momento para una persona que está iniciando, pero fue el momento en el cual me tocó. La mayoría de personas ya saben que mi primer criptomoneda que empecé a comprar fue Bitcoin y era la que mayor confianza me generaba. Pero en línea general yo no compré Bitcoin porque conocía su tecnología, su funcionamiento. Simple y sencillamente lo compré porque era la criptomoneda que más confianza transmitía o la que mayor se conocía a nivel general. Una vez que el mercado se fue a pique, dejé de comprar, me entró miedo y empecé a investigar realmente qué era esto, qué eran las criptomonedas, qué era Bitcoin en sí, cómo funcionaba todo el asunto. Y es ahí donde empecé a adquirir un conocimiento que me dio los fundamentos para poder quedarme en el ecosistema y no salir corriendo como lo hacen la mayoría de personas que ingresan a este ecosistema sin conocer realmente en qué se están metiendo. Quiero dejar una reflexión bastante breve antes de iniciar con el video y es de que esto no es ningún tipo de asesoría, no estoy incitando a nadie a que compre un determinado proyecto, simple y sencillamente estoy tratando de dar un pequeño granito de arena en lo que me hubiese gustado a mí haber podido saber antes de iniciar a poner dinero en este ecosistema. Ahora sí, vamos a iniciar a lo que venimos. Bien amigos, lo primero que uno tiene que entender cuando está iniciando en este nuevo ecosistema es conocer qué es la tecnología blockchain. Eso es lo principal porque la tecnología blockchain es el cimiento de todo este nuevo cambio que está habiendo, amigos. Eso es lo primero. La primer blockchain que vino a revolucionar todo fue la blockchain de Bitcoin. Por eso Bitcoin es la pionera en todo este ecosistema. Por lo general, un inversor retail compra Bitcoin porque escucha nada más que Bitcoin es la última maravilla del mundo, pero no lo compra en base a los fundamentos. Por eso es que cuando el precio se va abajo, todo el mundo empieza a vender por miedo porque ignoran los fundamentos. Entonces, básicamente, ¿qué vino a ser Bitcoin, amigos? ¿Qué es la tecnología blockchain de Bitcoin? Básicamente, esto es una tecnología que tiene un cifrado. Nadie puede venir y confiscarlo. Bitcoin, ¿qué quiso resolver? Quiso resolver un problema de la descentralización de los bancos, que tú y yo pudiéramos enviar los dinero, pudiéramos enviar valor sin tener que depender de un gobierno, de una empresa, de un banco o de cualquier otra persona. Esto era imposible en el pasado, porque sabemos, ¿verdad?, de que teníamos un sistema muy centralizado donde los gobiernos, las empresas y los bancos controlaban el monopolio del flujo del dinero. Si tú querías enviarle dinero a una persona que estuviera fuera de un país y te limitaban la cantidad de dinero, te investigaban y te empezaban a poner demasiadas trabas. Si tú querías viajar de un país a otro y querías llevarte tu dinero en efectivo, no podías. ¿Por qué? Porque hay un control en los aeropuertos y hay un límite de dinero que tú puedes sacar. Entonces, eso es una limitante y para eso se inventó Bitcoin. Y para otras muchas cosas más, ¿verdad? Pero yo lo estoy dejando en el plano superficial para que tú lo puedas entender sin darle muchas vueltas. Entonces, ese fue el primordial problema que Bitcoin quiso venir a solucionar. Obviamente, al ser una nueva tecnología, la gente no lo entendía. La gente no podía ver el valor real de Bitcoin. Porque si te lo explico a ti
oh, a ver, esto es muy importante porque ningún gobierno te va a poder censurar, ningún gobierno te va a poder venir y bloquear. Quizás para ti no tenga mucha lógica porque quizás tú no mueves demasiado valor, quizás para ti te da igual, pero las personas a lo que estos temas sí les interesan, digamos gobierno, digamos empresas o cualquier otro tipo de persona que sí domina esta área y que es un tema bastante importante para él, entonces sí le va a importar. Y es ahí donde Bitcoin empieza a ganar relevancias. Bitcoin eh, vino a llenar un vacío a los que los magnates o a las grandes corporaciones o a los gobiernos les importaba. Y es ahí donde Bitcoin empieza a despegar. Bitcoin comenzó valiendo absolutamente nada. Bitcoin prácticamente era regalado. Y empezó Bitcoin poco a poco a ir ganando terreno. Recordemos que las cantidades de Bitcoin solamente son 21 millones de dólares, 21 millones de tokens. Esos 21 millones de tokens es muy poco para la demanda que va a llegar a tener Bitcoin en el futuro. Entonces, a medida que las personas iban entendiendo eh, el funcionamiento de Bitcoin, su precio empezó a agarrar valor porque más personas lo entendían y lo querían. Y así sucesivamente el precio fue subiendo de centavos, un dólar, 10, 20, 100, 1000, 2000, 10,000. Ahora estamos en 50,000, pero llegó a valer alrededor de 126,000. Eso te da un panorama bastante claro. Bitcoin cada vez se va entendiendo más y hay menos Bitcoin para cada persona. Si me preguntas a mí, el precio de Bitcoin, no me enfocaría en el precio, me enfocaría en el problema que está solucionando. Y es ahí donde llega realmente su valor. Porque no importa el precio, importa el problema que resuelve. No sé si te has dado cuenta, en ocasiones tienes dinero, pero no te importa el dinero, importa que alguien te solucione un problema. ¿Sí me entiendes, verdad? Entonces, eso es lo que Bitcoin vino a aportar al mundo. Habiéndote dicho esto de manera bastante sencilla, entonces ya podemos ver la importancia de la tecnología blockchain a través de Bitcoin. Bitcoin vino a solucionar ese problema. Ok, pero sucede algo importante. Una vez que ya tienes un panorama de lo que es Bitcoin y cómo funciona su tecnología blockchain, olvidemos lo técnico, olvidemos todo lo técnico, vamos al grano, vamos a la esencia de la razón de ser. Entonces, existen muchas blockchains. Si has visto o si has escuchado, existen muchas blockchains, muchas tecnologías que cubren algo en sí. Existe Ethereum, es una blockchain. XRP es otra blockchain. Solana es otra blockchain. AVAX es otra blockchain. Polkadot es otra blockchain. Y BNB y así sucesivamente te pudiera, es más, creo que por acá te voy a mostrar. eh, por acá te voy a mostrar todas las blockchain que existen. Acá las tengo, si puedes ver, están posicionadas por orden de capitalización de mercado, desde la más importante por su capitalización de mercado hasta la menos importante. Ojo, por capitalización de mercado. Ya te comenté de que no importa su precio actual, porque el precio fluctúa. Puede ser que esté en precios altos, puede ser que esté, entre comillas, en precios bajos, pero en línea general no nos vamos a enfocar en su precio, vamos a enfocarnos en su importancia. Cuando yo inicié en este ecosistema, todas las criptomonedas para mí eran lo mismo. Aquí tenemos la lista, ¿verdad?, de todas las criptomonedas en CoinMarketCap
Y para mí todas eran lo mismo. Yo no podía identificar cuál era la diferencia, por ejemplo, de esta criptomoneda. No sabía cuál era la diferencia de esta con, por ejemplo, esta criptomoneda. No sabía. Hay tantas criptomonedas que en el desconocimiento de uno, todas son lo mismo, ¿verdad? Todas son criptomonedas. Entonces, para mí, esta criptomoneda en mis inicios, para mí era un meme. Y para mí los memes no valían. Y realmente ni es un meme, ni tampoco quiere decir de que los memes no valgan. Simple y sencillamente, todo tiene una razón de ser en todo este ecosistema. Entonces, si te pones a ver, hay un sinnúmero de monedas, criptomonedas, y desde mi ignorancia todas eran las mismas. Pero cuando llegó el mercado bajista, que ese era otro tema que yo ignoraba, yo inicié comprando, ¿verdad? En un mercado alcista, a los meses el mercado se desplomó, me entró miedo, dejé de comprar y cuando dejé de comprar empecé a investigar. Y es ahí donde empecé a adquirir los conocimientos que me permitieron obtener los fundamentos de los proyectos siguientes que yo iba a adquirir, porque como vuelvo y te repito, inicié por Bitcoin, pero ignoraba el resto del ecosistema, ignoraba las demás blockchains. Para mí Bitcoin no era todo, pero realmente no. Después de Bitcoin empecé a escuchar de Ethereum, de Solana, de XRP y un sinnúmero de criptomonedas y ahí me entró la curiosidad de decir, pero ¿por qué tantas blockchains? No basta con una sola, no basta con Bitcoin. Una blockchain y punto, se acabó. Pero realmente no. Realmente con una blockchain no basta, amigo. Bitcoin no puede solucionar todo el problema que existe. Te voy a explicar por qué. Imagínate de que vas a construir un edificio o una casa. Esa casa no la puedes construir con un solo pilar, ¿verdad? Con un solo cimiento. Esos cimientos necesitan varios pilares en cada esquina, al centro y a los costados. Para que sobre esos pilares tú ya montas la base general y sobre esa base se van a montar los demás ladrillos. Los demás ladrillos van a ser los demás proyectos. Los demás proyectos aquí son los desarrolladores. A los desarrolladores se les puso la base, los cimientos. Los desarrolladores van sobre esos cimientos, van a construir más proyectos. Y una vez que los desarrolladores monten proyectos sobre estas capas, van a venir los usuarios finales. Pero vamos por paso. Entonces, lo primero que a mí me llevó fue a aprender qué eran las blockchain, porque existían tantas. Yo decía, con una basta. ¿Por qué tantas ganas de estarle a uno metiendo más cosas para que uno compre? Decía yo, y engañarlos y no, 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 no. Pero como vuelvo y repito, cuando tú empiezas a investigar, pues obviamente empiezas a aprender. Y lo primero que yo hice, bueno, pues si existen más blockchain, lo primero que voy a hacer es seleccionar todas las blockchains. Sencillo. ¿Por qué? Porque yo quiero saber por qué existen tantas. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la lógica? Y ahí entonces me di cuenta de que aquí seleccioné alrededor de 15, pero existen muchas más. Cabe recalcar que estas están ordenadas por su orden de capitalización de mercado. Obviamente traté de seleccionar de simple y sencillamente las que están ahorita, que son las más importantes. Obviamente hay muchas más. Algunas han perdido relevancias, otras han ganado relevancia, pero la idea no es de que te dejes llevar por el proyecto en sí que está aquí, sino que entiendas la idea y que puedas ver por cómo diferenciar una blockchain L1 y que puedas entender su importancia. Entonces,
Cada una de estas criptomonedas ahora ya no las veía como criptomonedas. Te voy a poner un ejemplo. En mis inicios me daba igual que tuviera Ethereum aquí y a la par me pusieras una stablecoin o una meme coin. Me daba lo mismo. En mi ignorancia, tanto como la stablecoin, como la meme coin y como Ethereum eran lo mismo. A mí me daba igual. Las tres eran unas criptomonedas. Entonces, ese es el error primordial y el principal de todo inversor principiante. Ingresa al ecosistema, empiezan a comprar cualquier moneda que se le ocurre. Ponen el dedo y dicen esta. Pero imagínate clase de error de un inversor principiante que venga y diga, bueno, voy a empezar a comprar criptomonedas porque esta se va a ir a to the moon, como dicen popularmente. Y dice, voy a comprar esta. Vienes, le das comprar y dices, voy a comprar $100, un ejemplo. Cualquier cantidad, no importa, $10, 100, da lo mismo. Y entonces dice, le voy a meter $10 o $100 a esta criptomoneda, porque en el próximo ciclo se va a ir a la luna. Lo que tú no estás valorando es de que en tu ignorancia tú estás comprando una stablecoin, una moneda estable. Esta moneda no sube ni baja su valor. Esta moneda está diseñada para preservar su valor en dólares. No va a subir, no va a bajar. Es una stablecoin. Desde ahí tú ya cometiste el error, el primer error, no identificar que esto es una stablecoin. No te va a dar rendimientos más allá de un 3% que quizás te dé el exchange, pero no es la idea, no es a lo que tú querías eh, meterle, ¿verdad? O que vengas y digas, le voy a meter 100 a Shiba Inu, porque Shiba se va a ir a la luna. Lo que tú ignoras es de que este es un proyecto, es un meme coin. Aparte de que es un meme coin, esto ya mira la cantidad absurda de tokens que existen. 589.24 trillones, trillones. Ni siquiera son millones, son trillones. Y desde aquí te das cuenta de que para que este token llegue a valer algo, tiene que entrarle una cantidad absurda de dinero. Mira, esto no vale nada. No vale absolutamente nada. Y esto lo único que ha venido haciendo es cayendo, cayendo, cayendo. ¿Por qué? Porque no sirve. La gente que mete su dinero aquí lo pierde. Automáticamente pierden su dinero. En la ignorancia uno dice, estoy comprando barato. Esta criptomoneda no vale nada. Con $100 tú recibes 4 camiones de tokens. Mira cuántos tokens tú recibes. Es una locura. 23.216.651 tokens. Es una locura lo que tú recibes. Entonces tú dices, claro, esto se va a $1 y yo me forro, me vuelvo millonario, mi vida se resuelve. Pero vamos a ser honestos, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque este proyecto simple y sencillamente, desde mi punto de vista, lo considero que es un cáncer para el ecosistema. Estos proyectos están diseñados para engañar al retail, como vuelvo y te repito. El retail entra al ecosistema ignorando un sinnúmero de cosas, ve los proyectos más baratos y dice, oh, aquí me voy a forrar, aquí ya mi vida se va a resolver. Pero realmente lo que están haciendo es engañándote desde el punto de vista estratégico. Entonces, ese es el error principal. ¿Cuántas personas creen que han llegado al ecosistema y han caído en ese error? Han quedado atrapados. Mira, este proyecto tiene una capitalización de mercado de 2,5 billones. Imagínate, 2,5 billones ha logrado capturar en su capitalización de mercado un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cuántas personas creen que han perdido dinero comprando ese token? ¿Por qué? Porque partieron desde el punto emocional, desde el punto de vista ignorancia, sin saber qué estaban haciendo. Entonces, si tú vienes y dices, bueno, yo tengo $100, te ponen tres proyectos, te ponen un stablecoin, te ponen a Shiba Inu y te ponen a Ethereum, ¿qué proyectos
tú crees que tiene mayor razón de ser, mayor peso? Ethereum es una L1, es donde se montan miles y miles de proyectos. La stablecoin no va a subir de valor, simple y sencillamente se va a mantener igual. Y lo otro, pues es un cáncer del ecosistema, no sirve absolutamente para nada. ¿Cuál tiene más lógica? Cuando tú ya tienes el conocimiento, obviamente dices Ethereum, porque ya entiendes su función. Pero cuando no tienes el conocimiento, básicamente los tres son una criptomoneda. Tú solo los ves como criptomonedas, tú no ves la diferencia de cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que yo te quiero transmitir o mostrar en este video, que tú puedas ver la diferencia y la importancia de las blockchain. Cada una tiene una razón de ser. Y aquí te tengo las 15 principales blockchain del ecosistema cripto. Vuelvo y te repito, hay más, pero estas están ordenadas por su capitalización de mercado. A la hora de que yo hago el video son las principales. Sobre estas blockchains se van a montar el resto del ecosistema. Todo, mira, aquí tenemos alrededor de que 14 o 15 blockchains. Cada una tiene una área por cubrir. Pero te quiero mostrar algo muy rápido. Todas estas blockchains que tenemos ahí, la mayoría de estos proyectos que están aquí tienen que montarse sobre cada una de ellas. Suponte que tenemos al otro lado 20 blockchain. Todas estas criptomonedas que tú ves acá tienen que pasar por una de ellas que tenemos nosotros. Toditas, todas tienen que montarse. Hay alrededor de 5.000 proyectos, sino que más, 10.000, no sé, ignoro la cantidad. Pero todas esas se tienen que montar sobre estas capas. No importa el proyecto. Imagínate que sea inteligencia artificial, sean tokenización, sean gaming, sea interoperabilidad, sea infraestructura, llámese como se llamen, tienen que pasar sobre estas blockchain. Y es ahí donde entra la razón de ser de cada una de ellas. Porque existen muchas, decía yo, pero ¿por qué? Es que cada una va a cubrir un sector en específico, una rama. No, Bitcoin no podía hacer todo por sí solo. Bitcoin vino a solucionar un problema en específico. Bitcoin no vino a resolver el problema en general, vino a resolver un único problema. Entonces, Ethereum nace bajo la necesidad, ¿verdad?, de obtener una blockchain donde se puedan montar más proyectos. Ethereum vino y revolucionó las finanzas. Ethereum vino e implementó los contratos inteligentes. Una vez que Ethereum implementó los contratos inteligentes, revolucionó todo. ¿Por qué? Porque sobre Ethereum empezaron a nacer nuevos protocolos como los DeFi que hoy en día se les conocen, por ejemplo, las finanzas descentralizadas, las finanzas que no necesitan un banco, no necesitan un contrato físico. Ellos vinieron e innovaron esa parte y entonces los desarrolladores empezaron a crear protocolos como Uniswap, protocolos como Aave, protocolos como, tokenización. Los contratos inteligentes vinieron a revolucionar todo eso y los desarrolladores empezaron a crear aplicaciones sobre Ethereum. Eso fue un éxito rotundo y más desarrolladores llegaban a construir sobre Ethereum y más y más y más. De manera de que entre más protocolos se creaban sobre Ethereum, su moneda empezó a obtener mayor demanda. Al tener mayor demanda, sucedieron dos cosas. Una positiva, que el precio del token empezó a reevaluarse. Eso fue bueno para los inversionistas. Pero pasó algo contrario, que a medida que más y más desarrolladores llegaban,
la red se saturaba. Al saturarse, obviamente se volvía más lenta y más cara. Entonces, ahí nació una necesidad, una nueva necesidad, crear una nueva blockchain que fuera más rápida y más barata. Ahí fue donde nace Solana. Solana nace de la necesidad que había dejado Ethereum. Ya Ethereum no daba abasto para hacer una única blockchain. Te das cuenta de que una única blockchain no da abasto para todo. Entonces nace Solana y Solana llega a ser una blockchain más rápida y más económica. Entonces llegan más desarrolladores a esta nueva plataforma porque ya no alcanzaban en Ethereum y empieza a haber de nuevo un auge. Empieza a ganar terreno, empiezan a crear nuevos protocolos. Sobre Solana empiezan a nacer una nueva infraestructura, empiezan a nacer un nuevo ecosistema, empiezan a crear nueva tecnología sobre ella. Después nace XRP Ledger, una infraestructura para pagos internacionales. XRP quería drenar, digamos, de alguna manera esa forma en la que los bancos hacían las transacciones. XRP ahora va a automatizar toda esa parte y va a revolucionar los pagos internacionales. Y así sucesivamente podemos ver que cada una de ellas tienen una razón de ser. Polkadot tiene, digamos, el nicho de conectar todas las blockchains entre sí. Te mostré que cada una de ellas es una blockchain, pero entre ellas no se pueden comunicar entre sí. Es como que yo hablo español, tú hablas inglés. Se nos hace muy difícil poder hablar, ¿verdad? Entre tú y yo en nuestro idioma natural. Vamos a necesitar un intérprete que nos ayude a comunicarnos. Entonces, Polkadot hace eso. Todas estas 20 blockchains y más no se pueden comunicar entre ellas. Entonces Polkadot lo que hace es que las entrelaza a todas y ahora todas pueden comunicarse entre sí a través de Polkadot. Obviamente Polkadot hace otras funciones, pero su especialización es interconectar a todas las blockchains. Solana, la rapidez y el costo barato. XRP, los pagos. Si ves, cada una tiene un nicho en específico que cubre y sobre ese nicho nacen nuevas funciones. Ethereum, las finanzas descentralizadas, los contratos inteligentes, EDHBAR es más corporativa, más empresarial. Eh, Vara Network, que es la de capitalización más baja. Vara Network la puse aquí no porque sea importante, no porque tenga un prestigio. La puse única y sencillamente para variar. Te puse las principales criptomonedas que son de blockchain L1, pero te quise poner una nueva blockchain. ¿Por qué? Porque recuerda, no estamos valorando los proyectos por su valor económico, estamos evaluándolo por su tecnología y por su función. Entonces, esta criptomoneda, a pesar de que su capitalización de mercado apenas es de 2,6 millones, pero entra dentro de esa categoría de blockchain. Y como categoría blockchain está apuntando a un nicho en específico. ¿Cuál es ese nicho en específico? Bueno, se habla y se rumora de que va a ser la próxima generación de blockchain ultra rápida. Si dijimos que Solana es rápida y económica y está preparada para albergar muchas aplicaciones del mundo real, ¿verdad? Esta criptomoneda es ultra más rápida que Solana y ultra más barata. Entonces, lo que yo te quiero decir con esto es de que cada una de ellas apunta a un sector. Esta criptomoneda en sí o esta blockchain L1 va a ser la blockchain de la inteligencia artificial del futuro, la nueva generación. Obviamente está muy tierna, pero recuerda,
los proyectos no se evalúan o no se valoran por su precio, se evalúan y se analizan por sus fundamentos. Entonces, tenemos las principales 15 criptomonedas blockchain L1. A partir de aquí, tú ya tienes un panorama general por dónde iniciar. Como inversor principiante, tienes que aprender a entrar en proyectos sólidos, en proyectos que te den garantía y seguridad para que tú puedas ir avanzando en el ecosistema y que de esa manera tú puedas ir adquiriendo conocimiento. No es lo mismo ir aprendiendo en el desorden de que compro un proyecto aquí, compro otro allá, compro otro aquí y tienes una cartera súper desordenada que ni sabes lo que tienes. Recuerda, el mercado se va moviendo por etapas, por capas. Y si tú vas en orden aprendiendo, se te va a hacer mucho más fácil, número uno, permanecer más tiempo en el ecosistema. Número dos, aprender cómo el dinero va rotando. Número tres, cómo los proyectos están posicionados por capa. Recuerda, todo es un filtro. Primero está la capa principal. Después está la capa segunda, que es donde los desarrolladores empiezan a montar proyectos sobre la capa principal. Y por último está la capa número 3, la web 3, que esa capa ya está diseñada para que el usuario final ya empiece a interactuar con esa tecnología. Te pongo un ejemplo fácil y práctico. Tú interactúas con un juego, ¿verdad? A través de tu computadora, tu tablet, tu teléfono, lo que sea. Tú estás interactuando con ese juego. Ya eres el usuario final. Tú ya estás en la capa 3 en la que tú utilizas el juego. Pero detrás de ese juego hubo un desarrollador que hizo el juego. Y detrás del desarrollador hubo una plataforma donde ese desarrollador hizo el juego. Te das cuenta la secuencia, ¿verdad? Entonces, la capa 3 ya van a ser las aplicaciones donde el usuario final ya interactúa con esta tecnología blockchain, que desde mi punto de vista ya llegó hasta cierto punto, hasta cierto filtro, pero a gran gama o a gran escala todavía no ha llegado al consumidor final. Todavía nosotros estamos en una etapa de desarrollo, estamos en una etapa fase 2, donde los desarrolladores apenas están creando aplicaciones sobre las blockchain L1. Y te digo que estamos súper tiernos, por eso es que los proyectos actualmente se están moviendo más por la especulación que por el caso de uso real. Por eso es que solamente vemos criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana y XRP que están, digamos, entrando en esa etapa de adopción. ¿Por qué? Porque son las L1 en el cual sobre ellas se están montando los demás proyectos. Eventualmente, cuando el mercado ya desarrolle, evolucione y llegue la etapa de las web 3, entonces ahí ya van a empezar a subir de valor los proyectos de capa L2. Pero por el momento, quienes les están dando vida y valor a las capas L1 son los desarrolladores, no el consumidor final. El retail también juega un papel importante porque el retail inyecta liquidez. El retail es el portador de ese dinero que el ecosistema necesita mientras empieza a carburar la economía real. Pero mientras la economía real aún no llegue, el retail forma un papel muy importante. Entonces, partiendo, ¿verdad?, de este conocimiento, de esta idea, tú te das un punto de partida de a dónde tú estás iniciando, porque no puedes ver este camino como un crecimiento rápido. Esto es un proceso, esto es un avance que lleva tiempo. Simple y sencillamente tú tienes que saber
en qué proyecto o en qué capa de la economía tú te estás posicionando. Hay tres capas. La importante y la principal es la capa uno, la capa donde todas las blockchains están, porque sobre ella se construye todo lo demás. Entonces es importante que tú sepas cuáles son estas blockchains y qué área de cada parte de la economía cada una de ellas capturan. Recuerda, cada una alberga una área: empresas, finanzas, entretenimiento, gaming, etcétera, etcétera. Entonces, amigo, este es el primer video que te quería realizar para que tú puedas tener una idea un poquito más intuitiva de cómo iniciar tu camino por este mundo de las criptomonedas, donde todos entramos con la ilusión de poder ganar algo de dinero, pero iniciamos de la manera errónea. Iniciamos con las emociones, iniciamos con la ignorancia e iniciamos con el pie izquierdo. Entonces, cuando tú tienes una visión un poquito más clara a qué te estás metiendo, cuáles son los primeros proyectos que deberías entender, porque son los fundamentos de todo lo demás, aprender a diferenciar qué es una criptomoneda por capas, no por solo decir, oh, esto es una criptomoneda. No, tienes que aprender a diferenciar cada criptomoneda. Cuando tú ya entiendes las capas L1, posteriormente puedes identificar que los demás proyectos están montados sobre una capa L1. No es una blockchain. Por ejemplo, esto no es una blockchain, esto es un proyecto que está montado sobre una blockchain. Entonces, este proyecto tiene que estar sobre posiblemente Ethereum. No posiblemente está sobre Ethereum. Entonces, este proyecto ad- adquiere tokens de Ethereum. Este proyecto está montado sobre Ethereum, por ende, adquiere tokens de ese proyecto. Y así sucesivamente te puedes dar cuenta que hay proyectos que están montados sobre X o Y blockchain. Entonces, como un inversor principiante, eso es lo primero que desde mi punto de vista tienes que saber: identificar cuáles son las blockchains, su importancia y por qué son el núcleo de todo el ecosistema. Después las L2, que en el siguiente video te lo voy a mostrar de la misma forma que te realicé este video, para que de esa manera tú puedas ir en orden cronológico entendiendo cómo funcionan las capas de el mundo cripto, desde la capa 1, la capa 2 y la capa número 3. Un mensaje final que me gustaría dejarte muy humildemente es que estás en una oportunidad en la que se encontraban las personas de los años 70, 60 o 70. Siempre me gusta dar el ejemplo de cuando Internet inició sus primeros pasos. Cuando se inició Internet, lo primero que los creadores de Internet hicieron fue darle a los desarrolladores la base principal. Le dijeron, bueno, tenemos esto es Internet y queremos que ustedes construyan sobre esta capa. Y entonces ahí los desarrolladores, ingenieros empezaron a hacer, digamos, aplicaciones de juegos, aplicaciones como Google, que eran navegadores o códigos, más que todo, más que navegadores, códigos, que es la parte detrás del navegador. Empezaron a hacer software, empezaron a crear un sinnúmero de cosas sobre Internet. Una vez que los desarrolladores ya habían creado X o Y cosas sobre Internet, entonces llegó la tercera etapa, donde ya las personas interactuaban con esos protocolos, donde tú y yo ya entrábamos a una página web, ya entrábamos a una
red social, ya entrábamos a un juego, etcétera, etcétera. Esa era creó nuevos millonarios. ¿Por qué? Porque los desarrolladores hicieron mucho, mucho dinero con esos proyectos que crearon sobre esa capa de internet. Entonces, y ya ni se digan los, los usuarios finales, ¿verdad? Las aplicaciones finales, porque las redes sociales hoy en día, ¿cuánto dinero mueven? Las redes sociales están montadas sobre una plataforma L2. Tú interactúas con la plataforma, con Facebook, con YouTube, con TikTok, tú interactúas, pero esa plataforma está montada sobre una L2. Pero ¿cómo genera dinero esas redes sociales? Incluso tú a través de ellas. Entonces, te das cuenta cómo es el filtro, cómo es el proceso de desarrollo de una tecnología hasta que llegue a su fin. Ok, entonces, si tú puedes ver eso, te vas a dar cuenta de que no es lo mismo que compres acciones hoy en día de Visa a que hubieses comprado acciones de Visa en los 80 o en los 90, ¿verdad? Es muy, muy, muy diferente. En su momento, ¿quién entendía que Visa iba a revolucionar los pagos? O que el sistema SWIFT iba a capturar toda esa gran cantidad de valor o que iba a mover toda esa gran cantidad de valor. ¿Quién? Personas como tú y como yo, eso era una información que estaba muy, muy alejada de nosotros. ¿Por qué? Porque era un ambiente que solo lo controlaban o lo manejaban los grandes empresarios, los grandes estudiados. Hoy el mundo se ha globalizado y la información corre mucho más rápido. Entonces, nosotros hoy en día podemos aprender de la historia y la historia nos demostró que cuando este cambio se dio con Internet, hubieron nuevos millonarios, hubieron nuevas oportunidades y hubo mucho cambio para muchas personas que pudieron ver esas oportunidades. Ahora bien, ojo, porque así como ese cambio llegó, también llegaron muchas personas que lamentablemente perdieron mucho dinero. Recuerden el ejemplo de las .com. En las .com, cuando salieron, ojo, aquí ya estamos hablando de las .com cuando ya el servicio llega al usuario final. Cuando las .com salieron, era un boom. Eso era todo lo que tenía .com, la gente pensaba que era oro garantizado, era dinero garantizado. Pero no, simple y sencillamente eso empezó a explotar. Empezó a ver que Internet estaba revolucionando, todo el mundo creaba sobre él, había nuevas aplicaciones, nuevas redes sociales, nueva forma de entretenimiento. Era un mercado revuelto. Entonces todo el mundo quería invertir en eso. ¿Por qué? Porque era lo nuevo, era la bomba. Pero la historia nos demostró de que no todo es oro. De 10 proyectos que nazcan, quizás es uno o dos los que van a permanecer. Entonces, esa es la diferencia de invertir en un token cualquiera a invertir en los fundamentos. Porque muchas creaciones de página web o servicios que en los 2000 nacieron, hoy en día ya no existen. Más sin embargo, la plataforma por donde ellos se crearon todavía sigue existiendo. ¿Por qué? Porque es la base de todo. Los proyectos pueden ir y venir, pero los fundamentos siempre ahí van a estar. Los cimientos siempre ahí van a estar. Los cimientos no se van a cambiar. Todo lo demás puede variar, pero los cimientos van a ser y seguirán siendo lo mismo durante muchos años. Entonces, en esa etapa nosotros nos encontramos. Nosotros nos encontramos en la etapa privilegiada de estar seleccionando los proyectos fundamentales de toda la estructura, de todo este ecosistema. Nosotros estamos en ese privilegio. Todos estos proyectos y nuevos que van a salir, siempre que sean blockchain L1, tú tienes que entender la importancia de ellos. Entonces,
A partir de ahí, amigos, tú tienes un camino muy largo por recorrer en este ecosistema porque estás posicionándote sobre los cimientos. Ahora bien, no quiero que te quedes con el concepto o la idea de que tienes que comprar todos estos proyectos. No, quiero que te quedes con la idea de la importancia de cada uno de ellos, no que los tienes que comprar a todos para permanecer siempre. ¿Por qué? Porque el mercado va cambiando por etapas, recuerda, tanto es importante la capa uno como importante la capa 2, asimismo en la capa 3 van a salir proyectos ganadores, pero los que sí o sí van a permanecer siempre van a ser las capa uno, porque es por donde pasa todo, donde nace todo. Si las capas LU